Camachuelo mexicano. Es un pájaro de unos 12 a 15 centímetros de largo. Es nativo de Norteamérica, más precisamente el suroeste de Estados Unidos y México, y se lo ha introducido en el este de Estados Unidos, Hawái, sur de Canadá y en la localidad de Murcia, en España. En esta última ubicación se lo observa habitando parques y jardines dentro de la ciudad. El macho adulto presenta un llamativo color rojo en la cabeza y pecho, el resto del plumaje con estriado de pardo oscuro. A veces en vez de rojo pueden ser más amarillentos. Las hembras y juveniles son completamente estriados. Presentan un pico bastante grueso, con culmen curvado hacia abajo. Estas aves se alimentan de granos, semillas y frutos. Anidan en cavidades. A continuación se escucha su canto. Estrilda común. Es un pequeño pájaro originario de la África subsahariana, introducido en Portugal y sur de España. Presentan máscara roja y barrado oscuro. Habita herbazales y entre arbustos. Se alimenta de semillas. Cotorra argentina. Es un citácido sudamericano de unos 30 centímetros. En Europa se lo suele hallar alrededor de grandes núcleos urbanos, habitando parques y jardines. Su introducción se ha dado por el tráfico para mascotismo, en donde su posterior liberación dio lugar a una muy buena adaptación al nuevo entorno. Estas suelen formar bandadas bulliciosas. Además, juntan ramitas secas para la construcción de grandes nidos comunales sobre árboles altos. También sobre torres de teléfonos u otras estructuras de gran altura. Esta cotorra se diferencia por presentar gris en la frente, la garganta y el pecho. El pico es anaranjado apagado. En las alas y la cola presenta plumas azuladas. Se alimentan de frutas, semillas, brotes y flores. Cotorra de Kramer. Es una cotorra de unos 40 centímetros aproximadamente, con una cola muy larga. Se distribuyen por gran parte del subcontinente indio y parte de África Central. Esta fue introducida en gran parte de Europa y Medio Oriente. Gran parte de su plumaje es verde con el pico rojo intenso y en forma de gancho. Los machos se diferencian de la hembra por presentar un collar negro y rosado, además con la nuca más celeste. En las hembras y juveniles esta está ausente.
Se alimentan de semillas, frutos y flores. Estas anidan en huecos en los árboles. Se suelen hallar en parques y jardines en grandes ciudades. Estas suelen emitir un grito muy agudo. Paloma doméstica. Es una paloma muy común y abundante a nivel global, domesticada ancestralmente por los seres humanos, y muchas hoy viviendo asilvestradas en libertad. En ciudades al sur de España llaman la atención la cantidad de ejemplares de esta especie con plumaje completamente blancos, con pico, anillo ocular y patas rosadas. Se alimentan de semillas que encuentran merodeando por el suelo o también desechos alimenticios de personas como migas de pan. Estas aves miden entre 20 y 35 centímetros. Habitan en entornos urbanos y rurales. Nidifican en edificaciones humanas. Tortugas de agua. En este caso podemos observar varias especies de tortugas de agua americanas que fueron introducidas en gran parte de Europa. Su principal causa es el mascotismo y la posterior liberación. Estas se encuentran en estanques, ríos o embalses. Presentan patas modificadas para poder nadar y cazar pequeños animales en el agua. Su dieta es omnívora, se alimentan de larvas, pequeños peces y vegetación. La más común y comercializada en todo el mundo es la tortuga de orejas rojas. Estas tortugas son muy adaptables y se han vuelto invasoras, en muchos casos desplazando a las nativas de cada región. Muchas se tienen como mascota y se suelen liberar debido a que éstas viven unos 40 años aproximadamente. Una hembra puede poner de 2 a 20 huevos. Durante el invierno estos animales reducen su metabolismo bajo el agua, sin alimentarse y casi sin moverse. Pato doméstico. Se trata de la variedad doméstica de lana de azulón, encontrado en parques y jardines con estanques o lagunas, domesticado desde la antigüedad como ave de corral. Hoy en día se pueden hallar algunos ejemplares asilvestrados. Pato criollo. Es un pato de entre 60 y 75 centímetros de largo. Es originario del continente americano y fue domesticado a partir de una especie en estado silvestre, conocida como pato real. Estos fueron domesticados desde tiempos precolombinos por aborígenes. En su forma doméstica, muchos presentan un plumaje parcialmente o completamente blanco, con una llamativa carúncula roja en el rostro.
Actualmente es posible observarlos en varios parques y jardines con lagos, lagunas o estanques. Se alimentan de hierbas, semillas y plantas acuáticas. Ganso común. Es un ave de unos 74 a 91 centímetros de largo, domesticada ancestralmente por los seres humanos como ave de corral a partir del ánsar común, una especie de ave silvestre migratoria cuya distribución abarca gran parte de Europa y Asia. Se diferencia de su ancestro salvaje por su incapacidad de volar y su contextura más robusta. Además, algunos son de plumaje totalmente o parcialmente blanco. Estos descendientes domésticos se pueden hallar viviendo asilvestrados en parques y jardines con lagunas o estanques. Ganso del Nilo. Es un ganso silvestre de entre 63 y 73 centímetros de longitud. Es originario de la África subsahariana y las inmediaciones del río Nilo. Se ha introducido en gran parte de Europa, Estados Unidos y en partes de Medio Oriente. Presentan tonos marrones y castaños en su plumaje. Alrededor del ojo presentan un llamativo parche oscuro. Presenta el iris de color amarillo. El pico y las patas son rosadas. Aquí también se observan ejemplares blancos. Sus patas son largas. Habitan comúnmente en parques y jardines en cercanías del agua. Allí se alimentan de brotes, semillas y plantas acuáticas. Estos se reproducen en Europa, anidan en la vegetación y en el suelo, también en huecos en los árboles. Estas aves suelen desplazarse dependiendo de la disponibilidad de agua. Híbrido entre ana de azulón y pato criollo. En algunos parques y jardines de Europa se suele encontrar esta hibridación, que son de dos especies distintas. Una es el ana de azulón, un pato silvestre originario de gran parte del hemisferio norte. La otra especie es el pato criollo, un pato de mayor tamaño originario del continente americano, domesticado en tiempos precolombinos por comunidades aborígenes. Esto suele ser común en las aves como gansos, patos y cisnes. En esta familia de aves conocidas como anátidas, la hibridación se destaca frente a otras familias de aves. Híbrido de ganso común y ganso africano. Este presenta una protuberancia entre la frente y la base del pico, también una papada y parte dorsal de la cabeza y cuello más oscura, que viene del ganso africano, y el pico y patas anaranjados que vienen del ganso común.